En este vídeo tutorial se dan una serie de pautas para la elaboración de la documentación escrita del proyecto fin de grado de Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo CEU en Madrid. Es sabido que los proyectos constan de dos tipos de documentación, gráfica y escrita. En esta presentación se desarrollan en 4 apartados la importancia, la composición, el contenido y la forma de presentación de la documentación escrita. De modo esquemático, es conocido que la documentación escrita de un proyecto se conforma en 3 bloques con sus correspondientes apartados: la memoria, descriptiva, constructiva y justificativa, el pliego de condiciones administrativas y técnicas y las mediciones y presupuesto correspondientes con el estadillo de mediciones, los cuadros de precios y el presupuesto. Esta documentación es de gran importancia tanto antes como durante y como después de la obra. Antes, porque durante el visado por el colegio profesional o en la revisión por parte de la Oficina de Supervisión de Proyectos del organismo oficial correspondiente, se comprobará su integridad formal, siendo requerido en caso de presentar defectos de contenido. Por otra parte, durante el proceso de consecución de las correspondientes autorizaciones administrativas, como la licencia, se examinarán partes del mismo, fundamentalmente la memoria justificativa, para comprobar si se han tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa y reglamentación que fueren de aplicación al proyecto. Durante, porque proporciona las herramientas necesarias para el control del coste y la calidad. El coste, a partir de las mediciones y presupuesto, que son la base para elaborar la medición de obra ejecutada, los precios contradictorios y la certificación de obra ejecutada. Y la calidad, a partir de las prescripciones sobre los productos de construcción, las unidades de obra y las pruebas y verificaciones de obra terminada que deben estar contenidas en el pliego de condiciones técnicas. Y después, ya que en el caso de que se produzcan reclamaciones por defectos y vicios ocultos, un proyecto bien armado y documentado, en el que estén coherentemente redactados todos los documentos que lo componen, puede aliviar la exigencia de la parte de responsabilidad civil atribuible al proyectista. La composición de la memoria puede asimilarse a plasmar por escrito las variables de la herramienta de análisis 5W+H. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? En la memoria descriptiva han de hacerse constar los intervinientes, la ubicación del proyecto, la información previa que fuese relevante y necesaria, la descripción del mismo, el programa de necesidades y usos, así como la distribución de espacios y el cuadro de superficies. En la memoria constructiva ha de realizarse una descripción técnica por escrito de cómo se va a construir lo proyectado, indicando la composición y propiedades de los elementos constructivos. En la memoria justificativa ha de hacerse constar la relación de normativa y reglamentación que sea de aplicación al proyecto, así como, con tantos apartados como sea necesario, la justificación del cumplimiento de las prescripciones de toda esa normativa. La memoria se completa con una serie de anejos, tales como el preceptivo estudio geotécnico, los listados con los resultados de los cálculos de estructura e instalaciones, los obligados plan de control de calidad, estudio de seguridad y salud y estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, y otro tipo de anejos en principio no imperativos, como puede ser el cronograma de la obra. A los efectos de este proyecto fin de grado, no se considera la inclusión de estos anejos en la documentación escrita a presentar, pudiendo hacerse, no obstante, de forma voluntaria. El pliego de condiciones se compone de 2 partes: el de condiciones administrativas,
en el que se incluyen las cláusulas y disposiciones de tipo general, facultativa y económica, que regulan la relación contractual entre todos los agentes participantes, y el de condiciones técnicas, en el que se relacionan las prescripciones que deben cumplir los materiales, unidades de obra y la totalidad o partes de la obra terminada. Por último, la parte económica, las mediciones y el presupuesto, agrupadas por capítulos de obra, que constan de cuadro de precios, en el que en este proyecto fin de grado solo será obligatorio presentar el de precios descompuestos de las unidades de obra, pudiendo voluntariamente incluir los precios básicos y auxiliares, el estadillo de mediciones de las unidades de obra y el presupuesto, resultante de multiplicar las mediciones de cada unidad por sus precios unitarios descompuestos, y la hoja resumen por capítulos de obra, cuyo resultado final arroja la cifra del presupuesto de ejecución material. A partir de esta imagen se va a desarrollar específicamente el contenido del que tiene que constar la documentación escrita del proyecto fin de grado. Comenzaremos con la memoria descriptiva y sus 4 apartados específicos: los agentes intervinientes, la información previa, la descripción del proyecto y el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y otras normativas específicas. En cuanto a los agentes intervinientes, la parte 1 del Código Técnico indica a este respecto que debe hacerse constar al promotor, al proyectista y a otros técnicos que intervengan en la obra, siendo en el caso del proyecto fin de grado o estando por determinar el resto de técnicos, se puede adoptar una redacción como la que se propone en esta imagen. En cuanto a la información previa se refiere, la parte 1 del Código Técnico indica que deben hacerse constar los antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística y otras normativas en su caso, y los datos del edificio en caso de tratarse de una rehabilitación, reforma o ampliación de un edificio existente, así como los informes que se hayan podido realizar. Por tanto, si se trata de una nueva edificación, estaríamos fundamentalmente en la primera parte de lo indicado, y si se trata de una intervención en un edificio existente, tendríamos que relacionar los antecedentes del mismo. En cuanto a la descripción del proyecto, tomaremos estos 2 apartados de la parte 1 del Código Técnico: la descripción general del edificio, su programa de necesidades y tanto el uso característico del mismo como otros usos previstos, así como la descripción de la geometría del edificio, su volumen, superficies útiles y construidas, etc. Debiendo siempre incluirse en esta parte de la memoria tanto el programa como el cuadro de superficies del edificio objeto del proyecto. Por último, respecto a la memoria descriptiva, se incluirá el apartado del cumplimiento del Código Técnico y de otras normativas específicas. Esto es lo que indica la parte 1 del Código Técnico y lo concretaremos en una relación de la normativa, leyes, reglamentos y normas técnicas que sean de aplicación al proyecto y de las que posteriormente se vaya a desarrollar su justificación, evitando consecuentemente listados extensos de normas que no sean de aplicación al proyecto en cuestión. En el caso específico de los requisitos básicos del Código Técnico, se hará referencia a ellos con un texto genérico como el expuesto, indicando que su justificación se hará en el apartado correspondiente de la memoria justificativa. Pasando a la memoria constructiva, esta se desarrollará según el esquema indicado en el Código Técnico de la Edificación, con los apartados que aquí se relacionan. La composición, por tanto, deberá incluir el detalle
sobre cada uno de estos subapartados que indica la parte 1 del código técnico. Por ejemplo, en sustentación del edificio, la justificación de las características del suelo y los parámetros a considerar para el cálculo. Si bien, siendo probable el hecho de no disponer información sobre las características del terreno, podrá hacerse constar esta circunstancia en el correspondiente apartado de sustentación. El apartado de sistema estructural, el del sistema envolvente, compartimentación, acabados, acondicionamiento e instalaciones y equipamiento. Todo ello tal y como se especifica en la parte 1 del código técnico. Es recomendable, para componer la memoria constructiva de una manera ordenada, que se utilice el esquema de cualquier base de datos de precios, integrando las unidades de obra que correspondan dentro del esquema global indicado en el código técnico. Por ejemplo, en el apartado de acabados se podrían incluir los capítulos de cantería, carpintería, falsos techos, etcétera, etcétera, así como el de pintura. Y también es importante reseñar la ventaja de este modo de redactar la memoria constructiva, puesto que al ir recorriendo los capítulos y subcapítulos de una base de datos eligiendo unidades de obra, por un lado ya se va componiendo la estructura de los capítulos unidades que conforman el presupuesto y que van a dar luego lugar también a la generación del cuadro de precios descompuestos, y por otro se van asociando las prescripciones técnicas de cada unidad de obra para componer el pliego de condiciones técnicas. Obviamente, esta relación entre estos tres apartados, la memoria constructiva, el presupuesto y el pliego de condiciones técnicas, habrá de actualizarse permanentemente a medida de que se vayan introduciendo cambios durante la redacción. Y de ese modo se pueden ir componiendo de manera ordenada las descripciones técnicas de los elementos constructivos del proyecto, como el expuesto en la imagen, reseñándose por último la importancia de redactar textos descriptivos que detallen por escrito la composición de los mismos, en lugar de incluir imágenes de los detalles constructivos del proyecto. La memoria justificativa se compondrá de 4 apartados. La relación de exigencias básicas de cada documento básico del código que son de aplicación al proyecto, la justificación de la normativa urbanística de aplicación, la ficha de sostenibilidad y otra normativa que fuera de aplicación al proyecto. Comenzará con la relación de prestaciones del código que son de aplicación al proyecto según su ámbito de aplicación. Para ello, recordemos que los requisitos básicos que se contemplan en el código técnico son los siguientes: funcionalidad, seguridad y habitabilidad, cada uno de ellos compuesto, en el caso de funcionalidad, por utilización, accesibilidad y acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales e información, incluidos los postales. En el caso de seguridad estructural, en caso de incendio y de utilización y de accesibilidad, y en el caso de habitabilidad, higiene, salud y protección del medio ambiente, protección contra el ruido, ahorro de energía, aislamiento térmico y otros aspectos funcionales. De ellos, en el propio código técnico se regulan los de seguridad y habitabilidad a través de los correspondientes documentos básicos, remitiéndose el desarrollo de los de funcionalidad a otros reglamentos y normas, tanto estatales, como puede ser el Reglamento de Infraestructuras Comunes de los Servicios de Telecomunicación, como autonómicos o municipales, como pueden ser las condiciones específicas relativas a usos urbanísticos o reglamentaciones específicas autonómicas de accesibilidad para personas de movilidad reducida. Adicionalmente, el Reglamento de Productos de la Construcción de la Unión Europea complementó esta relación de requisitos básicos con el de sostenibilidad, como más adelante analizaremos. El esquema que establece el código técnico para determinar el cumplimiento de las prestaciones de un edificio se estructura en forma de árbol. Las prestaciones, que los edificios sean funcionales, seguros y habitables,
se desarrollan mediante requisitos, por ejemplo, en el caso de la seguridad, que sean seguros estructuralmente, seguros en caso de incendio y durante su utilización y que sean accesibles. Y estos requisitos, a su vez, se desarrollan mediante exigencias básicas, tal y como podemos apreciar en este ejemplo referente a la seguridad en caso de incendio, que se trate de evitar la propagación por el interior y por el exterior del edificio, que haya medios de evacuación, que haya instalaciones de protección contra incendio adecuadas, que se garantice la resistencia al fuego de la estructura y que los servicios de extinción de incendios y salvamento puedan desarrollar su trabajo en caso de ser necesario. En definitiva, todo se acaba concretando en características específicas, por ejemplo, la superficie máxima de los sectores de incendio, la clase de reacción al fuego de los materiales, los tipos de vías de evacuación y sus anchuras, el número de extintores o bocas de incendio equipadas, etc. El cumplimiento de todas estas características, que provienen por tanto de los documentos básicos, acreditan que se cumple la prestación que se ha solicitado. Y esto es lo que se debe verificar y comprobar en la memoria justificativa. Si bien, antes de ello es esencial analizar si se está o no dentro del ámbito de aplicación de cada documento básico del código técnico, para lo cual ha de estudiarse caso a caso el ámbito de aplicación de los mismos, tal y como veremos en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, en los documentos básicos relativos a seguridad puede observarse en los tres la remisión al artículo 2 de la parte 1 del código, que engloba a todas las edificaciones públicas y privadas, a las obras de edificación de nueva construcción, las intervenciones en edificios existentes y los cambios de uso. Por tanto, prácticamente los requisitos de seguridad son exigibles en todo caso. Si bien, también se debe consultar con los tutores de estructuras e instalaciones. Por ejemplo, el documento básico de ahorro de energía ya se puede observar dentro del ámbito de aplicación de cada una de sus secciones que hay inclusiones y exclusiones de su aplicación. Por tanto, hay que analizarlo para ver si el proyecto que se está desarrollando debe o no aplicar estas consideraciones incluidas en las secciones del documento. Y en cualquier caso, como hemos comentado, consultar siempre con el tutor de instalaciones. Lo mismo que pasará con el documento básico de salubridad. También hay en sus ámbitos de aplicación de cada una de las secciones se incluyen los casos en los cuales se debe aplicar. Asimismo, le pasa al documento básico de protección contra el ruido. Hay numerosas excepciones en el mismo. El resultado final es una relación de toda la normativa que sea de aplicación al proyecto en cuanto a los documentos básicos con un apartado similar a este en el que se exigen, en el que se relacionen y se indiquen las exigencias básicas que sean de aplicación y cuáles no al proyecto en particular, desarrollándose posteriormente en la memoria justificativa, como más adelante se indica. El siguiente apartado de la memoria justificativa trata acerca de la justificación de la normativa urbanística. Para justificar el cumplimiento de la normativa urbanística deben, en primer lugar, relacionarse las disposiciones de obligado cumplimiento que sean específicamente de aplicación en función del ámbito geográfico del proyecto. Si no se dispusiera de ellas, por tratarse de un proyecto singular o en una ubicación de la que no se haya podido conseguir la información, se hará constar tal circunstancia en este apartado. A continuación, se deberá detallar el cumplimiento de los parámetros de tipo urbanístico contenidos en las citadas disposiciones, tales como tipo de régimen urbanístico del suelo, usos urbanísticos del edificio, condiciones de la parcela edificable, condiciones de la posición del edificio en la parcela, de ocupación de la parcela por la edificación, de edificabilidad, de volumen y forma, de calidad e higiene, dotaciones de servicios, etcétera, etcétera. En cuanto a la sostenibilidad, como hemos comentado anteriormente,
El reglamento de la Unión Europea relativo a productos de construcción amplió los ya citados requisitos básicos de las obras de construcción con uno más, el de utilización sostenible de los recursos naturales, desarrollado en tres apartados: la reutilización y reciclabilidad de las obras de construcción y sus materiales, la durabilidad de las obras de construcción y la utilización de materias primas y materiales secundarios en las obras que sean compatibles desde el punto de vista medioambiental. Para justificar el cumplimiento de este apartado, se ha de incluir en la memoria la ficha resumen de contenidos de sostenibilidad cuyas instrucciones y modelos se pueden encontrar en el campus virtual. Adicionalmente, y de forma voluntaria y como anejo al proyecto, podrá entregarse el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición al que hace referencia el Real Decreto 105/2008. En cuanto a otra normativa de aplicación al proyecto, cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones de aplicación al proyecto, debe comenzar por identificar qué normativa se va a desarrollar y además contar con el asesoramiento de los tutores correspondientes. Con carácter general, la elaboración de la relación de normativa y reglamentación de aplicación a un proyecto es un trabajo complejo, debido a la profusión de disposiciones que existen en nuestro país, a la confusión en cuanto a cuáles están o no derogadas, así como a los distintos ámbitos de organismos emisores de normativa, europeo, nacional, autonómico y local, y sus conflictos de competencias. En cualquier caso, un primer grupo de reglamentación a cumplir en los proyectos la encontramos en nuestro Código Técnico, emitido desde el Ministerio de Fomento con ámbito nacional. Dentro de estas disposiciones tenemos todos los documentos básicos del Código Técnico, pero además otro tipo de normas como la norma de construcción sismorresistente, la instrucción del hormigón estructural, el pliego de recepción de cementos, por ejemplo. También con ámbito nacional, pero competencia del Ministerio de Industria, tenemos todo lo relativo a fabricación e industrialización de productos de construcción, el marcado CE, y los reglamentos de seguridad que pueden afectar a los edificios. El reglamento de instalaciones térmicas, el de aparatos de gas, el de electrotécnico de baja tensión, aparatos elevadores, etcétera, etcétera. Y para finalizar, numerosas disposiciones emanadas de los ámbitos nacional, autonómico y local relativas a urbanismo, tanto el planeamiento como las ordenanzas, a accesibilidad, seguridad y salud, gestión de residuos, gestión energética, calidad ambiental, sanidad, etcétera, etcétera. Para el proyecto fin de grado se deberá contemplar fundamentalmente la justificación de la reglamentación del primer bloque, el cumplimiento de la normativa urbanística y de accesibilidad de carácter autonómico y aquellos reglamentos referentes a instalaciones que, bien por su especial importancia, como el reglamento de instalaciones térmicas, que es parte en realidad del documento básico de ahorro de energía, o el reglamento de baja tensión, o bien también por su influencia en el diseño de la edificación, como pueden ser el reglamento de aparatos elevadores, el de infraestructuras comunes de telecomunicación, el propio de instalaciones de protección contra incendios, puedan afectar a las condiciones de diseño del proyecto en cuanto, por ejemplo, a reserva de espacios para sala de máquinas. En cualquier caso, se consultará con los respectivos tutores de construcción, estructuras e instalaciones qué reglamentación se ha de cumplimentar su justificación en función de las particularidades del proyecto en cuestión. Para completar la memoria justificativa, se confeccionarán la memoria de estructuras, de acuerdo con el tutor de estructuras, y la memoria de instalaciones, de acuerdo con el tutor de instalaciones. Solo a los efectos de este proyecto fin de grado se desglosarán de la memoria justificativa dos documentos: la memoria de estructuras y la de instalaciones para su corrección por los respectivos tutores. Para ello, una vez determinadas las exigencias básicas que son de aplicación al proyecto, tal y como se ha visto anteriormente, se reflejarán y desarrollarán de acuerdo al siguiente esquema. El documento básico de seguridad estructural y sus documentos básicos asociados tendrán
una referencia en la memoria justificativa y un desarrollo en la memoria de estructuras. El documento básico de seguridad en caso de incendio tendrá una referencia a su cumplimiento en la memoria justificativa y un desarrollo del cumplimiento del mismo en la memoria de instalaciones, con excepción del apartado de resistencia al fuego de la estructura, que deberá venir incluido en la memoria de estructuras. El documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad tendrá una referencia a la memoria justificativa y un desarrollo en la memoria de instalaciones. Y lo mismo sucederá con el documento básico de ahorro de energía, el de protección frente al ruido y el de salubridad. La memoria justificativa, a los efectos de este proyecto fin de grado, repito, quedará compuesta, por tanto, por la relación de la normativa de aplicación y de las exigencias básicas de cada documento básico del código, que son de aplicación al proyecto, como hemos visto anteriormente, la justificación de la normativa urbanística de aplicación, como también hemos visto anteriormente, la ficha de sostenibilidad, como hemos visto también anteriormente, estas dos memorias de estructuras y de instalaciones, como se refleja en esta diapositiva, y la ficha de sostenibilidad que se incluirá en la misma. La justificación de otra normativa de aplicación no incluida en las memorias de instalaciones e estructuras será objeto de otro apartado. Por último, un par de recomendaciones en cuanto a la redacción de la memoria justificativa. La primera es evitar la inserción en la memoria justificativa de párrafos o páginas copiados de la normativa en cuestión, aunque luego sea señalada la parte que corresponda al proyecto, y hacer en su lugar referencias al articulado de la misma, como este ejemplo que acabo de exponer en pantalla. Y otra recomendación es remitir los listados de los cálculos a los anejos en vez de integrarlos dentro de la propia memoria justificativa. Pasaríamos, por tanto, al pliego de condiciones administrativas y técnicas. En lo que respecta al pliego de condiciones, se deben diferenciar las dos partes que lo componen, el de administrativas incluyendo las disposiciones generales, las facultativas y las económicas, y el pliego de condiciones técnicas, que contiene las prescripciones sobre los materiales, las prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra y las prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, todo ello detallado en la parte 1 del Código Técnico de la Edificación. Existen numerosas versiones de pliego de condiciones administrativas que se pueden adoptar siempre que se adapten al mismo tras una revisión para evitar que aparezcan referencias a normativa obsoleta o cláusulas que nada tengan que ver con el objeto del proyecto. Es decir, hay que tener cuidado con copiar y pegar. Sin embargo, el pliego de condiciones técnicas debe ser particularizado para los materiales, unidades de obra y elementos constructivos específicos del proyecto en cuestión. Y para ello, recuérdese que si se han venido siguiendo durante la redacción las recomendaciones para la composición de la memoria constructiva y el cuadro de precios mencionado anteriormente, la obtención del pliego de condiciones técnicas particularizado será prácticamente inmediata si además se utilizan las herramientas informáticas integradas en las bases de precios u otros documentos de los que se puede extraer mediante selección las partes deseadas sin hacer referencias genéricas. Las mediciones y presupuesto se componen de estos tres apartados: los cuadros de precios, las mediciones y el presupuesto, y la hoja de resumen del presupuesto de ejecución material, tal y como se indica en la parte 1 del Código Técnico con respecto a los datos económicos de la obra. Se compone, por tanto, de 4 apartados que siempre seguirán un esquema jerárquico en árbol propio de los capítulos, mediciones y presupuestos de las unidades de obra. Un cuadro de precios de las unidades de obra, que deberá incluir su codificación, la unidad de medida, una descripción reducida de la unidad, la descripción completa, su precio y su descomposición. Voluntariamente, los cuadros de precios básicos
de materiales, mano de obra, maquinaria y precios auxiliares, el estado de mediciones, desglosado por líneas de medición de cada una de las unidades de obra, el presupuesto resultado de multiplicar las mediciones por el precio correspondiente y la hoja resumen del presupuesto de ejecución material. Este sería un ejemplo de cuadro de precios básicos, desglosado en las tres categorías, mano de obra, productos de construcción y maquinaria. Los precios auxiliares, que son aquellas unidades de obra que intervienen recurrentemente en gran parte del resto de las unidades de obra, como morteros, hormigones, acero, etc. Y el que es obligatorio incorporar, que es el cuadro de precios descompuestos para cada una de las unidades de obra que intervienen en el proyecto y cuyos precios se componen a partir de los básicos y los auxiliares. Todos estos cuadros se pueden obtener directamente desde la base de datos que se haya utilizado, siendo, repito, únicamente obligatoria la inclusión del cuadro de precios descompuestos y voluntarios los de precios básicos y auxiliares. En lo que al listado de mediciones y presupuestos se refiere, si bien existen formatos independientes para el estadillo de mediciones y para el de presupuesto, para reducir el tamaño de la documentación se recomienda utilizar el formato conjunto, respetándose que cada unidad de obra posea un numerador de no referencia, que se indique para cada unidad de obra la unidad de medida, que cada unidad de obra contenga tanto la descripción abreviada como la completa de la misma, que el contenido de las mediciones sea completo incluyendo el desglose de las líneas de medición de cada unidad de obra, la situación en la obra de cada línea de medición, así como el número de partes iguales, longitud, latitud y altura en cada caso y el resultado de la medición, y que conste el importe de cada partida resultado de la multiplicación de la medición por el precio unitario y al final de cada capítulo el orden del mismo. En cuanto a la hoja resumen del presupuesto de ejecución material, se relacionarán todos los capítulos de obra que la componen y la suma final de los importes de los mismos, que constituye el presupuesto de ejecución material. En la hoja resumen siempre habrán de incluirse al final los siguientes tres capítulos: gestión de residuos de construcción y demolición, control de calidad y seguridad y salud laboral, permitiéndose, si no se ha realizado el detalle de las mediciones y presupuestos de cada uno de estos capítulos, ya que no se han incluido como anejos el estudio de gestión de residuos, el estudio de seguridad y el plan de control de calidad, expresar sus importes en porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material de los anteriores a ellos, pudiendo tomarse de manera orientativa los siguientes porcentajes: gestión de residuos un 0,5%, seguridad y salud un 2% y control de calidad un 1,5%. La documentación se finalizará con los anejos, los listados de cálculo de estructuras, instalaciones y, como se ha comentado anteriormente, y de forma optativa, el estudio de seguridad y salud, el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición y el plan de control de calidad. Estos tres últimos, repito, no es obligatorio su entrega, es optativa, es voluntaria. Y por último vamos a hablar de la presentación, de la forma de presentación. La entrega de la memoria se debe hacer en formato PDF y en un único documento. La página inicial será una portada que deberá contener al menos el título del proyecto, el nombre del proyectista y la fecha en formato mes y año. Opcional y recomendablemente deberían incluirse portadas para el resto de las partes, para la memoria descriptiva, la constructiva, la justificativa, la de estructuras, la de instalaciones, el pliego de condiciones y las mediciones y el presupuesto. A continuación de la portada se debe incluir un índice paginado numerado con indicación de la página de cada apartado y subapartado. Y opcional y también muy recomendable, deberían crearse marcadores en este índice que enlacen con la página del apartado y subapartado correspondiente para poder recorrer el documento de una forma rápida y cómoda. El resto del documento deberá componerse con cuidado para mantener una tipografía homogénea, cuidado con las acciones de copiar-pegar con diferentes formatos, y también prestando atención a los encabezados, los pies de página, las numeraciones de páginas par impar, los márgenes, etcétera, etcétera. Para terminar, en caso de dudas sobre cualquier aspecto de lo expuesto en esta presentación, pueden dirigir una consulta a la dirección de correo abajo indicada.